Ens trobem amb Pedro Ruiz, tot un showman, tot un referent de la televisió, de l'art, de la cultura d'este país. Una visita que ens plena de alegría a Culturizar. Pedro, bienvenido a Culturizar. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Vuelves al teatro con Confidencial. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué encontrará el público en ese espectáculo? Primero, gracias a ti y al canal por su tiempo, que vale igual que el mío, por lo menos. Se van a encontrar con un punto de reflexión en mi carrera, con una reaparición gradual que estoy haciendo, pero conmemoro los 40 años que debuté en Madrid. Debuté en Madrid en el Teatro Fígaro, cuando todos los días teníamos amenaza de bomba. Plena transición, atentados permanentes, secuestro de Oriol y Villaescusa, laboralistas, Carrillo escondiéndose, etcétera, etcétera. Entonces, yo debuté en el Teatro Fígaro y tenía que salir todos los días, no solamente yo, todos los que trabajamos en el teatro en Madrid, a decir día sí, día no, hay amenaza de bomba. Entonces, bueno, ese es el momento en que debuto en Madrid. Por eso el otro día hice una entrevista con Jordi Évole en el propio Teatro Fígaro. Conmemoro esos 40 años y quiero hacer un cambio de tono. Y el cambio de tono es convertir el teatro en el salón de mi casa o de casa de los espectadores para bajarme de un tono más estridente que he tenido siempre, mucho más enérgico, y ser alguien que cuente historias de su vida, anécdotas muy divertidas, pero muy verdaderas. Canto canciones, divertidas y no divertidas, y luego el público me pregunta lo que quiere. O sea, que son una especie de memorias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No. Sería una especie de mosaico. Es un mosaico porque yo no contaría nunca mis memorias, yo no escribiré un libro nunca contando mi vida privada, etcétera. Pero sí que hay anécdotas que me han ocurrido a mí, porque toco muchos ambientes en la vida, que también valen de ejemplo paralelo con lo que ha ocurrido con el país. Si cuento una entrevista que tuve con Felipe González en la Moncloa, con lo que contenga, o con Dalí, o con Estefanía de Mónaco, o con Lola Flores, o con Camilo José Cela, también estoy contando un trozo de la historia de España o de la historia de nuestra sociedad desde las cosas que me han pasado a mí, pero que no son solo mías, son de todos. Una persona como tú, que ha vivido tanto y que ha conocido tantos personajes y que, bueno, en su profesión, en su trabajo, ha hecho prácticamente de todo, ¿de qué manera selecciona las anécdotas que tiene que contar en este espectáculo? Pues como si uno tuviera que hacer una ensaladilla rusa, un plato combinado. Hay que poner pero ahí los ingredientes están claros. Ya no, pero bueno, es igual, también en esto está más o menos claro. Ya por el conocimiento que tengo del mundo del espectáculo, sé que el espectáculo no tiene que ser absolutamente serio, ni absolutamente en broma, ni absolutamente privado. Entonces tienes que hacer un poquito de guisante, un poquito de espárrago, un poquito de chorizo, un poquito de cebolla, un poquito de mayonesa, para que el plato combinado finalmente diga, oye, qué buen gusto final nos deja. ¿Te has callado alguna anécdota? Es decir, ¿has apartado alguna anécdota? Todo lo que es de mi vida privada no cuento nunca nada. O sea, que vales más por lo que callas que por lo que cuentas, como Peñafiel. Todo el mundo sabe más cosas de las que dice. Yo no tengo ningún problema en contarlas porque pasamos una vez por la vida y no le tengo miedo a nada. Lo que sí tengo es discreción, y creo que la discreción es una forma de elegancia, y además de la elegancia, la discreción es libertad. Si tú eres discreto, eres libre. Oye, al final del espectáculo has dicho que te sometes un poco al interrogatorio Sí. del público. Eso a uno no le da miedo, lo digo porque muchas veces el público no tiene filtro entre el cerebro y la boca. Pero no importa, eso favorece el espectáculo. Lo que pasa, Carlos, que no ocurre. No ocurre porque primero tengo la suerte de tener un público muy respetuoso y espero paulatinamente ir ganándome también a los jóvenes que no me conocen por esta pausa que ha habido en mi vida. Pero en general quien pregunta, el público pregunta con mucha educación. Y si desbarra un poquito, es bueno para el espectáculo, porque yo sé responder a eso. Por otra parte, y termino esta respuesta, es muy difícil preguntarme a mí nada más duro que lo que yo ya me he preguntado a mí. Madre mía, esto es un examen de conciencia, ¿no? ¿Estás cómodo en un plato de televisión? Sí, muy cómodo. Sí. En el teatro más. En un plato de televisión, el plato de televisión, mira, la televisión es un espectáculo desambitado. Se produce en un ámbito que es este y lo están viendo unos señores que no sabemos cómo están, si están haciendo el amor, pelando una cebolla o están atentos. El teatro no. El teatro tienes el ámbito de quien te escucha cerca. Y tú, como me dijo Ainhoa Arteta un día hablando en La Noche Abierta, percibes una cosa que ella definió muy bonito. Me dijo, el público en un teatro, Pedro, como tú sabes, es como un agujero que respira. Tú estás en el escenario, y te digo en serio, que salir al escenario es como un estado de enfermedad. Por mucha experiencia que tengas, tú no sabes cómo vas a estar ese día. Y la respiración del público, su movimiento, sus reacciones, sus risas, su silencio, ¿Te va condicionando? exactamente, te hacen cambiar a ti, tu vibración cambia. A veces el público lo sientes muy cerca y dices qué bien va, y a veces lo sientes muy lejos y dices qué mal va. A veces te equivocas, pero la definición es exacta, la de Ainhoa. El público de un teatro es un agujero que respira y has de interpretarlo.
Sin embargo, en la televisión no sabes cómo respiran. Y estás más tranquilo entonces. Sí, pero puedes estar haciendo una porquería, no estar interesando a nadie y la gente, tú no percibes la vibración directa con el ser humano al que te diriges. O sea, que os va la marcha realmente. A los No, que os dedicáis al teatro. es que el teatro es la verdad. Piensa que los grandes actores de Hollywood, los grandes, Sí. de vez en cuando, si pueden, hacen una temporada corta en el Off-Broadway, Sí. y hacen una temporada, pues a lo mejor para 100 espectadores, 90, porque quieren probar un monólogo o lo que sea, y necesitan, fíjate lo que te digo, la presencia del público. ¿Por qué? Porque en los espectáculos donde se rompe la cuarta pared, hasta que no está el público, no está el segundo actor. Y sin segundo actor no sabes si estás acertando en el tono. Yo, este tipo de respuestas, mira que aquí en el Culturista hemos entrevistado a actores y demás, es la primera vez que me encuentro que una persona que se dedica al mundo del espectáculo me da este tipo de respuestas que además, no sé si habrás notado que me quedo siempre entre tu respuesta y mi pregunta, Con como un silencio. segundo o dos, con silencio, reflexionando la respuesta que me has Pero dado. ¿haces bien? Sí, no, pero porque es que nunca me he encontrado este tipo de respuestas que creo que son las más acertadas. Bueno, no lo sé si son acertadas, pero yo, si me preguntaras cuál es mi oficio, yo soy un poeta que hace piruetas. Y luego las piruetas se convierten en un show, en una película, lo que sea. Pero mi básico oficio es observar. Entonces manejo bastante bien, no diré bien, la metáfora. Entonces en la metáfora tienes una explicación mucho mejor que en un discurso largo. Entonces cuando Ainhoa Arteta dice el público es un agujero que respira, lo está explicando muy bien. Yo cuando me plantearon tu entrevista, yo tengo que reconocer que me entró cierto temor, porque yo creo que sé preguntar, pero es que tú sabes responder. Entonces al final no sabía si me iba a poder enfrentar de la mejor manera posible, de la mejor manera que yo sé, a tus respuestas, por tu experiencia, por tu bagaje, porque al final no dejas de ser una persona a la que yo he visto mucho en televisión, sobre todo en la Noche Abierta. Yo creo que habré visto prácticamente todos los programas de la Noche Abierta y al final cuando te proponen la entrevista dices, ostras, yo no sé si voy a estar a la altura como entrevistador de Pedro Ruiz. No, yo te agradezco mucho lo que dices, pero Carlos, yo no soy un entrevistador. Yo soy un tipo con experiencia que ha hecho 1000 cosas, del mismo modo que cuando me llaman para debates no voy nunca, porque digo, yo soy un artista con opinión, pero no soy un opinador profesional. Y yendo a lo que dices, que agradezco, no te voy a recomendar nada. Ten naturalidad. Si es que nada es para tanto. Yo no soy nadie, tú tampoco. El ministro que se sienta aquí no es nadie, es uno que se morirá. Igual es que yo, igual uno que tú. que se morirá. Por lo tanto, rendir pleitesía a circunstancias que son habituales en todos los demás, hombre, rendir pleitesía al talento, el que lo tenga bien, a la bondad también, pero al que manda, el que manda es uno al que han delegado unos votos que vete a saber tú si sabían lo que votaban. Y que además se le terminará. Hemos nombrado La Noche Abierta, hay otro programa que yo creo que ha marcado historia, que es Como Pedro por su casa. Ese es el mejor show que he hecho en televisión. Hiciste además pocos. 7. 7. 7 un año y 10 otro. Yo creo que ahí arranca todo. De ahí arrancan Martes y 13, Morancos, etcétera. Y a mí no me han vuelto a dejar hacerlo. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es, si has hecho tanto en general, ¿por qué he leído por ahí que llevas 14 años sin aparecer? 14 años y medio. 14 años y medio sin aparecer en la televisión, al menos la pública. No, sin aparecer no, sin poder trabajar. Sin poder trabajar en la televisión. Al Me menos invitan pública. para entrevistas, ahora hay una temporada que estoy rechazando todo tipo de, digamos, de paripé. Si usted no me deja trabajar en su canal, no voy a hacer el paripé de que su canal es libre, no lo es. ¿Pero y por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues porque hay unas productoras habituales que son las que producen, mande el gobierno A o el gobierno B, y con las que yo sospecho fundadamente que hay reparto de dinero con los dirigentes. ¿Y qué pasa? ¿Que no eres interesante, no eres rentable, eres incómodo? Conmigo no se podrían repartir nada detrás, para empezar. Y luego me han puesto una etiqueta de incómodo que yo rechazo, especialmente en este momento de mi vida, porque creo que en este momento toca cordialidad. Al país le hace falta un diluvio de cordialidad y de armonía. Ya no mola, lo del debate y la crispación ya no mola. Hay tanta mierda saliendo que ahora creo que estamos obligados los ciudadanos, ni siquiera digo el artista, las personas, a hacernos una vida más agradables unas a otras, ocurra lo que ocurra en las llamadas alturas, que más que alturas son bajuras. Y entrevistaste a unas 500 personas aproximadamente, bueno, charlaste, perdona, Sí, voy a cambiar el verbo. Charlaste a unas 500 personas aproximadamente en la Noche Abierta, ¿te faltó alguien? No, yo no echo de menos, ¿eso sabes por qué, Carlos? Porque yo no soy nada mitómano. Pues todo lo contrario que yo. Pues yo no soy nada mitómano, en absoluto. Creo que hay que reconocer los valores de las personas con las que hablas, pero te diría, ¿qué charla me gustó mucho de las que hice, de las muchas? Hombre, me gustó mucho la de Vicente Ferrer, por razones obvias, pero me gustó mucho la charla del Bola, que vino siendo un niño
y siendo un niño no venía a vender nada, con lo cual era verdadero. En una charla de televisión de 35 minutos no se consigue la verdad de nadie, porque dicen los chinos que para conocer a alguien hay que comerse 5 sacos de arroz con él. Todo lo que yo te puedo contar ahora puede ser un guión muy bien preparado en mi memoria y en mi discurso, pero a lo mejor soy un canalla. Hay que comprobar cómo es la gente con los hechos. Sin embargo, lo único que yo pretendía en La Noche Abierta, y aquí acabo esta respuesta también, es que durante 40 minutos la gente se sintiera cómoda. No esperaba encontrar ninguna verdad, pero por lo menos sí ofrecer comodidad, porque cuando me entrevistan a mí, sé muy bien cuando me siento cómodo y cuando no. Hoy estoy cómodo, por ejemplo, por tu tono. Gracias. Porque el tono es el fondo. El tono es el fondo. Por eso la televisión mala que hay ahora es una televisión chillada, porque cuando se levanta la voz no se piensa. ¿Cómo está la cultura en este país, Pedro? Un diagnóstico, un hombre que ha hecho cine, teatro, televisión. Pues hay guerrilleros de la cultura que salen adelante con limpieza, hay empresarios de la cultura medianamente limpios, los hay muy sucios, los hay en connivencia con los poderes, los hay en connivencia con las marcas, todo es una especie de inducción a consumir, y yo creo que la cultura, la cultura es una elegante actitud del espíritu. ¿Menos corrupción y más cultura, entonces, en este país? Qué difícil lo pones, qué difícil lo pones. La condición humana es la que es, y luego hay una gente estupenda, que es mucha gente de a pie, honrada, honesta, que sale a su trabajo todos los días, que cumple su horario, que hace su labor, y que es la que aguanta todo el sistema, lo aguanta esa gente honrada, por encima de la cual hay unos listos que hacen grandes planes con el dinero de los honrados. ¿Pero algún día se acabará la paciencia de esa gente honrada? No. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad ha demostrado que no. Se acabará esta parodia en la que vivimos ahora y se montará otra parodia, claro. Otra que al principio parecerá limpia y dentro de un rato será sucia. Pero con esto hay que contar. Mira, el otro día saliendo de mi casa en Barcelona, me esperaba un señor en el parking. Yo tengo 16 libros publicados y entonces me dijo, Pedro, quiero que me digas, me dijo el señor, fíjate tú, que me digas 3 cosas por las que valga la pena vivir. Digo, joder, menuda pregunta. Digo, no tengo respuesta. ¿Pero recién salido de tu casa? Sí, yo salía a las 11 de la mañana, pero es un vecino. Ah, vale, era un vecino. Vale. Pensaba que te habían asaltado por la calle. No, era un vecino. 3 cosas por las que valga la pena vivir. Y digo, coño, menuda pregunta, no tengo respuesta para mí. Pero en aquel momento se me ocurrió una cosa que ya me la he quedado. Creo que vale la pena vivir, aunque yo no repetiría la vida, yo no volvería a nacer. 1, por la dignidad. 2, por los afectos. Y 3, por la naturaleza. Todo lo demás es de plástico. Todo lo demás no importa, ¿no? Es de plástico. Mira, vamos a finalizar ya la entrevista, pero antes quiero que hagas un poco como Umbral, que fue al programa de Milá a hablar de su libro, ¿no? He venido a hablar de mi espectáculo. ¿Por qué no debemos perdernos Confidencial, Pedro? No, yo no obligo a nadie a considerar eso. Yo hago un espectáculo... Si yo no digo que obligues a nadie, simplemente que aconsejes, que propongas. Miren, los que me conocen un poco encontrarán muchas claves de cosas que me han ocurrido y que han ocurrido en el país. Los que no me conocen y son más jóvenes, que es un público al que me dirigiré pronto si me dejan, pueden escuchar cosas que les parezcan que no son de su época, pero que dentro de unos años verán repetidas en su propia época. Y luego saldrán muy reídos, muy acariciados y muy emocionados. Solo por eso vale la pena. Mucha mierda, Pedro. A ti, mucho gusto. Gracias.